A partir de este momento, presentamos La Casa del Alfarero en radioelsalvadordelmundo.com. Bienvenidos a La Casa del Alfarero. Pues bueno, ustedes se habrán dado cuenta que este es nuestro primer programa del año. Y qué especial es porque tenemos este tema tan del corazón, tan especial, tan dedicado de Dios, con estos hermanos que amo tanto y que les pido que se presenten. Comencemos con Roxy. Hola, soy Roxy de Cetino, soy de Emanuel. Tengo un poco menos de un año de casada con este hombre tan maravilloso y venimos a contarnos nuestra historia. Gloria a Dios. Mi nombre es Marco Cetino, todos me conocen como Maco, soy de Emanuel. Hace 17 años conocí al Señor y servimos junto con mi esposa en el grupo. Gloria a Dios. Y bueno, vamos a comenzar con este tema que me encanta y se llama Dios cumple tus sueños. De eso vamos a hablar, ¿verdad? Con estos esposos maravillosos. Vamos a entregarle este momento a nuestro Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, mi Señor. Gracias por esta tarde maravillosa que hoy nos regalas. Esta tarde donde podemos glorificarte porque tú eres fiel. Porque a ti te interesa nuestro corazón, nuestros deseos, nuestros sueños. Porque tú siempre estás pendiente, mi Dios. Qué bello es sentirse abrigado, arropado por ti. Por tu inmenso amor, por tu inmenso cuidado, por tu inmensa fidelidad. Por eso te damos gracias, mi Dios, y este programa es para glorificarte, para darte todo el honor, porque eres tú quien te lo mereces, mi Señor. Virgen Santa María, tú tienes siempre tanto que ver en estas promesas que se cumplen, porque tu intercesión no cesa, Señora. Tú también estás ahí viendo a dónde falta vino para decirle a nuestro Dios, para soplarle al oído y que llegue más rápido ese milagro. Gracias, Espíritu Santo, porque es tu actuar el que permite estos momentos, porque es tu fuerza, tu poder, tu calor, tu amor, el que mueve nuestros corazones y también el corazón de Dios Padre para derramarse sobre nosotros. Gracias, gracias, mi Señor, y quedamos reunidos en tu santo nombre. Amén. Amén. Bueno, me encanta este tema porque estos son súper amigos nuestros, hermanos queridos de nuestro grupo. Un saludo a nuestro grupo Emanuel, que también los ama mucho. Y bueno, comencemos, Maco. Hablemos de ti y de tu corazón. ¿Qué es lo que tu corazón había anhelado tanto? Pues fíjate que desde niño mi sueño era, cuando iba a ser grande, tener mi familia. Ajá. Tener hijos, pero eso era un anhelo desde mi inocencia de niño. Era tu aspiración a cuando tú fueras grande, si te preguntaban qué vas a hacer cuando seas grande, papá. Papá. Claro, necesitaba una... que te ayudaran. que me ayudara. Ese era mi anhelo. Ay, Eso gloria era uno de mis anhelos de infancia y que con los años creció. Ajá, ajá. ¿Y cómo fue ese, digamos, tu caminar en esperar a alguien que fuera la mamá de tus hijos? Ajá. Fíjate que todo comienza cuando conocí al Señor. Ajá. Recuerdo que fue en el 2007, ya hace varios años. Llegué necesitado del Señor Jesús y como lo dije en un testimonio que di antes, llegué en una bancarrota espiritual. Ajá. Así, con cantidad de cosas por sanar, muy enfermo, con mucho odio en mi corazón, sin ganas de continuar. Y recuerdo que en el bautizo, en el Espíritu, cuando se llegó el momento que oraron por mí, pues tuve la bendición de caer en descanso. Y ahí en el suelo escuché que dijeron que llegó el momento de orar por los solteros. Ay, mira qué bonito ese momento. ¿Sí?
y nos invitaron a que oráramos con todas nuestras fuerzas. Ajá. Y así lo hice. Comencé a pedirle a Dios por esa mujer. Desde el día entonces que Cristo cambió tu corazón, tú le pediste a esa En mujer. ese día, en ese fin de semana. Y le pedí con tanta fuerza que ahí también el Espíritu Santo me regaló algo muy especial. Ajá. Y es que Él me dio en una visión, me mostró a esa mujer. Pero el detalle era que jamás en mi vida la había visto. Ajá. Era No una la- desconocida y en no tu la sueño. conocía, no Ajá. la conocía. Y eso marcó mucho mi corazón y me dio esperanzas. Y ahí comencé mi caminar como cristiano. Mira, y todos los días veías a todos los A que todos. conocías. Y nada, no se parecía a nada. No estoy diciendo que no eran bonitas, pues, pero no era la que yo había visto. Y en las primeras días de conocer a Cristo, cuando comencé a leer la palabra, el Señor me regaló una promesa que quisiera compartírselas. Ah, gloria a Dios. Está en Tobit, en el capítulo 6, versículo 18. Dice así: no tengas miedo, Dios te la tiene destinada desde la eternidad. Tú la vas a sanar. Ella seguirá contigo. Y pienso que tendrás hijos de ella y que lo vas a querer mucho. No te preocupes. Palabra de Dios. Te alabamos, alabamos, Señor. Señor. Mira qué momento más especial, o sea, porque tan directo a tu corazón, tan directo a tus deseos, ¿verdad? ¿Y qué sentiste en ese momento, Maco? Me sentí seguro, feliz de que el Señor me estaba confirmando lo que me había mostrado unos días atrás en su palabra. Decidí creerla. Y a partir de ese día, recuerdo que todas las mañanas, cuando despertaba y le daba gracias al Señor por tantas cosas, pensaba si ese día se iba a cumplir esa promesa. Eso siempre en el 2007. Sí, hace muchos años. Y recuerdo que dentro de la oración que hacía el Señor en la mañana, en parte de ella le decía, cuando le daba gracias y le pedía por el día, le decía al Señor que si ese era el día en que me iba a encontrar con su princesa, con esa princesa, le pedía a Jesús que me prestara sus ojos para poderla reconocer. Ya te imaginas todo el día. No, o sea, Bien atento. y pasaba el día. Ajá, ajá. Pasaba el día, terminaba el día. Y por las noches, ya cuando hacía mi oración antes de dormirme, dándole las gracias por todo lo que me había pasado, recuerdo que le decía a Dios, te doy gracias por este día, porque está terminando, no la encontré, no la reconocí, pero te doy gracias porque hoy voy a esperar un día menos Ay, qué lindo. para encontrarla. Mira, y de verdad, todos los días, Maco, todos los días le decías eso a Dios. Sí. Ay, mira. ¿Y a quién le habías contado, Maco, que Dios te había prometido en ese momento? ¿O solo vos sabías? Pues eso hablábamos con mi esposa, con Roxy, que nadie sabía. Recuerdo que ya cuando me asignaron un pastor, le comenté eso. Ajá. Y él me decía, mira, Maco, quizás fue una figura que Dios ocupó para confirmarte que sí hay alguien. Pero yo le decía, no, es que yo sé cómo es ella. Y se quedaba así, bueno, pues hay que orar por ella. Bueno, también tu pastor oró por ella. Yo sé, Tener la seguridad, yo sé Roxy, que oró mucho. que también oraron por ti. Y contanos un poco sobre ti, Roxy, cómo fue, digamos, de tu adolescencia a tu adultez. ¿Qué es lo que tú anhelabas? Bueno,
yo como cualquier mujer, bueno, la mayoría de nosotras queremos ser mamás, queremos tener un esposo. Y siempre había soñado con eso. O sea, en mi plan, yo a los 20, 22 ya iba a tener novio, me iba a casar. Y tipo 25 ya iba a tener hijos, vea. Y era como, sí, segurísimo. O sea, pero estoy hablando desde que tenía como 10 años. Lo triste es que pues llego a esta edad, llego a los 25, 26, 27, y ni novio ni nada. Entonces era como, ¿qué pasa, vea? Pero quieras o no, o sea, el sueño de siempre estaba ahí, pero lo dejé como dormido. O sea, traté de enfocarme en otras cosas, en estudio, en trabajo, cosas personales, y no me afectaba tanto, aunque la presión social pues es terrible y siempre me estaba como, tenés que casarte, ya estás mayor. Pero, o sea, no fue algo que me afectara tanto. El problema fue de que quizás un par de años antes de pandemia, me empezó un brote de acné en la cara. Entonces, eso afectó un montón mi autoestima, pero era una cosa, o sea, yo lloraba en las noches porque aparte de que yo me sentía fea, me dolía mucho. O sea, las espinillas que me salían eran bien dolorosas. Entonces, quieras o no, para mí fue una etapa bien difícil porque llegué a pensar, o sea, ¿quién se va a fijar en mí? O sea, todo el mundo se fija en tus espinillas, te ves fea. O sea, no me sentía una mujer digna de que alguien se fijara en mí. Entonces pasé, pues sí, desde esa etapa empecé como que mi autoestima se fue para abajo, horrible. En pandemia peor porque pues sí, ni siquiera salíamos. Entonces cuando ya empezamos a salir de pandemia, mi autoestima estaba por los suelos. O sea, yo lloraba todos los días y yo decía, Dios mío, cada día me veo más fea, no importa que me arregle, yo me veo horrible. Y la gente a mi alrededor, o sea, quizás ni se fijaba. Jamás me di cuenta. Ajá, exacto. Entonces era algo en mi mente, o sea, mi mente estaba tan bloqueada y yo le pedí al Señor, pues sí, que primero que me sanara, ¿verdad? Porque para mí, o sea, era como si se te arregla la cara, ya no hay problema, vea. Entonces, pero eso me hizo sentir muy sola porque yo misma me fui cerrando. Aislándote. Ajá, aislándome. Me daba pena incluso conocer gente nueva porque según en mi mente es como, lo primero que se van a fijar es en tu acné. Entonces me hice súper solitaria, casi no hablaba con nadie. Incluso, o sea, yo me convertí en 2009 y llegué a Manuel como creo que en el 2011 y siempre estaba sola. Al principio mis papás no se habían convertido y yo sola, o sea, yo llegaba a asamblea y me iba. O sea, no platicaba con nadie, era una cosa terrible. Entonces, cuando ya mis papis se convierten, los vi casi como un escudo, como que estaba entre mi papá y mi mamá. Ahora comprendo muchas cosas. Ajá, entonces realmente no sé si nadie tenía valor o decían, no sé, ¿verdad? Porque quieras o no, o pasaban por mi mami o pasaban por mi papi, ¿verdad? Entonces realmente fue terrible cuando empezamos a regresar a las asambleas, las presenciales. Era duro para ti. Sí, porque recuerdo que la primera vez, porque yo hice mi escuelita de servidores justo en pandemia. Entonces, cuando regresamos presenciales, era como de un solo día, van a ser servidores y a ti te toca llevar subcoordinación de la primera asamblea. Y yo como, ok. La primera presencial. Ajá, entonces, quieras o no, un gran miedo, todo el mundo me va a ver, pero como usaba mascarilla, era una protección. me tapaba, entonces quieras o no, eso también me hacía súper seria y realmente, yo no sé, pero yo siento que la gente me percibía como
como creída. No quiere hablar con nadie. Ajá, no quiere hablar con nadie. Ajá, y nadie sabía qué era lo que pasaba en tu corazón. Exacto, ¿verdad? o sea, mi corazón estaba, a pesar de que seguíamos yendo a misa, seguíamos en asamblea, mi corazón estaba destruido. O sea, cuando yo regresé después de pandemia, mi corazón estaba así súper mal. O sea, yo ya ni siquiera sabía qué pedirle al Señor porque era como, todo está tan mal que ya nada vale la pena, ¿verdad? Entonces, realmente, pues sí, yo anhelaba a alguien que me escuchara, que no fueran mis papás. Y pues sí, de repente, apareció. Pero mira, o sea, regresamos. ¿Cuándo fue que te dieron esa subcoordinación? Fue la primera asamblea presencial. No, creo que fue en 2022. 2022. 2022, ajá. Bueno, vamos a dejar para el siguiente bloque cómo es que llegó Maco, ¿verdad? Entonces vayan pensando cómo nos van a contar ese momento. Y la verdad que me impresiona un montón, fíjate, Roxy, porque quizás estamos juntos en el grupo y de repente no nos damos cuenta lo que hay en el corazón de nuestros hermanos. O sea, ahorita que tú lo decís me conmueve un montón porque estamos ahí, pero no nos damos cuenta. Yo creo que son como máscaras que llevamos. Sí, ¿verdad? O bueno, quizás a veces esa situación permite después ver esa gloria de Dios tan grande, pero realmente, como te dijera, me duele que hayas pasado ese momento sola, ¿verdad? Ajá. Pero bueno, son cosas que la verdad es el día a día que vivimos, y si Dios lo quiere mostrar, a lo mejor hay alguien en tu grupo que necesita, así como Roxy, ese apapacho, ese hermano que llegue a levantarle sus manos cuando nos sentimos tan solos y, como tú decís, ¿verdad? O sea, sufriendo en soledad. Y de verdad que es impactante, eso estábamos hablando, es impactante todo lo que estamos hablando, porque así es Dios, Él impacta nuestros corazones. Todas esas situaciones que vivimos, realmente, cuando Dios las toma entre sus manos, se vuelven maravillosas, porque Él es maravilloso. Así que, bueno, me estabas contando, Maco, contame qué es lo que también Roxy le pedía a Dios. Roxy me comentaba, ya cuando salíamos, de que ella le había pedido desde hace muchos años a Dios por un amigo. Y eso fue lo que, bueno, antes de que fuéramos novios, por eso más adelante, le pedí a ella si quería, si yo podía ser su amigo. ¿Vos le dijiste eso? Sí. Ay, mira. ¿Y desde cuándo vos le pedías un amigo a Dios y por qué le pedías un amigo? Lo que pasa es que yo siempre me he considerado una persona bastante solitaria. Mis papás trabajaban todo el día, pues sí, la necesidad, ¿verdad? Yo me quedaba mucho tiempo sola, entonces a uno de niño pues realmente no siente mucho la necesidad porque piensa que es normal. El problema es que cuando avanza el tiempo y empezás a conocer nuevas personas, te das cuenta que no es tan fácil hacer amigos. El problema también fue que, según yo, o sea, en mi misma necesidad desde chiquita de tener amigos, yo confiaba muy fácilmente en las personas. Entonces, me dieron así súper malas experiencias con personas que yo consideraba amigos y que pues realmente nunca No lo lo fueron. eran. Entonces, quizás esa necesidad de tener amigos se hizo tan grande que quizás por eso, antes de querer tener un novio, yo anhelaba tener un amigo, pero un amigo real, o sea, no amigo de vamos a de tomar. solo salir. Ajá. Vamos a tomar, Okay. vamos al bar, vamos a la playa. Yo quería alguien con quien yo pudiera hablar, que yo le pudiera hablar de cosas personales que quizás a veces, pues sí, ni los papás saben, ¿verdad? Y yo decía, pues está peor que un novio, vea. Lleva más requisitos. Exacto. Entonces, cuando conocí a Maco, quizás al principio, cuando él se acercó a mí, él llegó en plan de,
de amigo, pues, o sea, quizás no era su objetivo, o sea, desde el principio, pero fue tan amigable desde el principio que quizás por eso ahí empezó la confianza de mi parte, porque yo era como, hey, él se ve que de corazón se quiere acercar a mí. Entonces yo decía, ay, señor, qué galán, vea, ya yo estoy Y mira, conociendo a alguien. tenía el plus que ya tenía currículum en la comunidad, ¿vea? Sí, No, y era amigo del papá. no, y lo chistoso es de que, bueno, Marco se convirtió en el 2007 y yo en el 2009, y pues los dos somos Emanuelos, y realmente si se ponen a pensar, o sea, nosotros nos conocemos desde hace un montón de tiempo, y realmente nos preguntamos por qué tuvo que pasar tanto tiempo antes de que empezáramos a hablar, porque, o sea, yo no sé si era lo que les digo, que yo bloqueaba así como un cuadrito, no me hablen, pero yo nunca había hablado con él, jamás, o sea, yo oía, qué Marco Cettini, y yo, ajá, Qué famoso, ¿qué? dijiste. Es aquel, es aquel, vea. Pero hasta ahí, o sea, nada que qué tal, qué gusto, nada, o sea, nada. Y sabía yo que sí, él siempre oraba por mi papi. Ajá. Entonces, por eso es que yo lo tenía en mente. Pero para mí era El que oraba por tu papá. exacto, Ajá, exacto. ajá. Y hasta y en ese momento, o sea, ni se me cruzaba por la mente, ese es el hombre que Dios te destinó, vea. Ajá. Así que, Ajá, Maco, y entonces, ¿cómo fue? ¿Cómo reconociste en Roxy a esa mujer de tus sueños? Fíjate que en esa primera asamblea presencial fui. Y creo que, bueno, llegué tarde a la asamblea. Me parqué, bajé del carro y Roxy estaba subcoordinando. Ajá. Entonces, la primera persona que yo vi fue ella, que iba pasando enfrente de mí. Y que ya la habías visto muchas Ya veces. la había visto, pero yo sentía que la estaba viendo con unos ojos que no eran los míos. Y mi corazón, o sea, como que iba a estallar y en cada latido sentía que me decía, ella es, y yo más preocupado porque yo, ¿y cómo le voy a hablar? ¿Cómo? Si te digo, bastantes años de estar en Emanuel, yo no conocía ni la voz. Ni la voz de Roxy. Entonces, ya te imaginas esa primera asamblea, yo no le despegaba la mirada a Roxy. Vos preocupado pensando en el plan. Ajá, en cómo, qué es lo que voy a hacer al día siguiente. Bueno, lo primero fue ver en el chat de Manuel que estaba el número de ella. Y lo grabas. Y lo grabé, eso fue lo primero. Buen Luego- paso. Sí. Ajá, Sí. tomen nota. Ajá. Y de ahí, bueno, yo le voy a mandar una solicitud por Facebook a ver qué pasa, a ver si ella... Ajá. Tiene algún interés. Ajá. Y le mandé también solicitud a los papás. Para despistar. Ajá. Entonces los papás rapidito me aceptaron, ¿verdad? Y Roxy, no. Roxy, no, y pasaba el tiempo. Y yo, ¿y qué hago, güey? ¿Y qué hago? ¿Y qué hago? Hasta que un día me mandó, me aceptó la solicitud y me dice que casi que de inmediato, o sea, me aceptó mi solicitud y casi de inmediato Él yo es- le mandé, Adivina. a los no. 10, 15 minutos me escribió. le escribí por WhatsApp. Por Pero, WhatsApp. pero lo más lindo es lo que me puso, que es lo que yo les digo, o sea, quizás si hubiera llegado de un solo con patada de me gustás o salgamos o algo, quizás me hubiera bloqueado más, pero O sea, yo le puse, hola, soy Maco de Manuel, le puse, estoy orando por ti. cuando por tu me, familia. cuando me dijo eso, yo lloré, o sea, porque, pues sí, como me sentía mal, que alguien te diga, alguien desconocido te diga, estoy orando por ti, es como, Es un detalle de Dios. ajá, yo era como, en serio, vea?" Y entonces, cabal, yo le dije que le agradecía que estuviera orando Sí, por mí, solamente. pero hasta ahí, vea. Y desde ese día, yo todas las mañanas le mandaba un saludo Ajá. con algún pensamiento
relacionado con Dios o una Mira, cita. es que eso me gusta, porque estos losetinos son algo poetas, ¿verdad? Ajá, entonces me imagino yo que lo que le mandabas era algo original tuyo, algo que lo pensaste para ella especialmente. Y ya después me decía Roxy que casi que era como lo que le estaba pidiendo a Dios en la mañana, yo se lo mandaba en un mensaje. Ajá. Sí, de alguna forma eran como confirmaciones de que Dios me estaba escuchando. Porque como estaba yo deprimida, que mi mente horrible y que no quería salir ni nada, entonces creo que la forma en que él llegó, que es lo que les digo, o sea, no fue de un solo, mira, salgamos o mira, hagamos algo, sino que él empezó, o sea, desde ese día que me escribió, no dejamos de hablar ningún día, o sea, todos los días en la mañana me mandaba un saludo, o sea, buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora, y siempre me mandaba algo que me llegaba al corazón. Pero mira, y cuando te mandó esa primera invitación de Facebook, que te tardaste en aceptar lo que es lo que vos pensaste, No, lo que pasa es que yo... que casi no lo ves, el Facebook. No, lo chistoso es eso, o sea, yo a veces veo las invitaciones y digo, ay, a veces digo, ya las voy a aceptar y las cierro y se me olvidan. Ajá. Entonces, así me pasó. Yo dije, ve, el tal Maco de Manuel, más adelante lo acepto. Pero vino mi mami un día y me dice, mira, ya vos no te he enviado invitación este Marco Antonio Cettini. Y yo, sí, le digo yo, y ya lo aceptaste. Y yo, no. ¿Y vos? Le digo, no, yo sí, me dijo. ¿Y por qué no lo aceptás? Me dijo. Ay, no sé, le digo yo. No, hombre, aceptalo, me Es dijo. hermanito, te digo. Ajá, no, aceptalo, me dijo. Y yo como, vaya, pues lo voy a aceptar. O sea, si mi mami no insiste, probablemente hubiera tenido que buscar otro plan, porque de mi lado probablemente hubiera pasado un montón de tiempo y no lo hubiera aceptado. Pero como mi mami me dijo, yo soy obediente. Vaya, las hijas obedientes tienen premio. Ajá. Y fíjate que Pero mira, y entonces vos cuando ella te aceptó dijiste, hoy sí. Ajá. no. Ajá, ¿y cómo? Entonces, Pero le escribiste. sí, estábamos empezamos a hablar. ya- No, pues sí, ya- o sea, ya para está- empezar ya a está escribirle, dijiste que fue después que ella te aceptó la Sí, invitación. correcto. Como 10, 15 minutos Entonces, después. en esos primeros mensajes de Roxy, ella me pidió que orara por ella. Que me dijo, en tus oraciones incluíme porque estoy pasando por un desierto. me dijo. Entonces vos empezaste a abrirle tu corazón a Marco. Ajá. Sí, desde Estabas el tan principio. necesitada que empezaste Exacto. a abrirle tu O sea, corazón. vio como una respuesta de Dios, el que yo llegara. ¿Y te acordaste de cuando le habías pedido un amigo a Dios? Realmente no tanto así, pero quizás mi corazón reconoció eso, o sea, es como, eso es lo que necesitaba, o sea, aprovechar, ¿verdad? Ajá. Porque es alguien que, pues sí, no es tu familia, pero te está ofreciendo orar y pedirle a Dios por vos, o sea, por tu necesidad, y era como, wow, qué chido, ¿verdad? Recuerdo que le dije, fíjate que yo acabo de salir de un desierto. Cuando ella te contó que estaba Ujú. atravesando un desierto. Y entonces dije, aquí voy a aprovechar. Y le dije, ¿por qué no nos reunimos? Y te cuento mi testimonio. Mira. Pero yo inocente, ¿verdad? Claro, qué Como- inteligente él. Ujú. Sí. Pues sí, porque yo, mami, que mira, me va a contar su testimonio, le decía yo. Tengo que ir sola. No, yo así como, no, mira, cero malas intenciones aquí, él me va a contar No su malas testimonio. intenciones, ¿verdad? Otra intención. Otra Pero era como, no, es que mira, me va a contar su testimonio, tengo que escucharlo, vea. Por eso es que realmente lo acepté, porque yo en mi inocencia... ¿Sentiste algo tan especial? No, sentiste No, algo creo tan que especial. había una necesidad en Roxy. Entonces yo dije, necesito escucharlo. Y le dije que sí, Ujú. que saliera. Entonces nos fuimos a tomar un primer café. Ajá. Pero la Roxy que iba ahí no es ella. O sea, se notaba mucha tristeza en su corazón. Y pues hoy lo hablamos con Roxy y nuestra primer cita
el tema central de ella fue la Virgen. Ah, mira, qué especial. Y fíjate, te cuento, o sea, era sobre Medjugorje. Yo he tenido la bendición de ir 2 veces. Es que eso también tenemos que tocarlo. Sí. Ajá, Y, ajá. y tu esposo, Ajá. Roger, Saludos, Roger. cuando fui la primera vez, me dijo, Maco, vos sos soltero. Decile a la gospa, porque así le dicen allá, gospa. Gospa en croata es señora. Pedile a la gospa que te ayude. Entonces eso hice. Entonces yo le conté a Roxy en esa primera cita, en ese café, sobre Medjugorje. Ajá. Y de cómo la Virgen actuó en mí. Pues me da pena decirlo, pero yo no creía en la Virgen. O sea, era prácticamente cero. Relación con ella. Con ella, ¿verdad? Y conmigo, con la Virgen. Y te da vergüenza porque la amas tanto Porque ahora. ajá. Entonces, le conté sobre eso, de cómo Dios me había ayudado por medio de la madre de su hijo Jesús a salir de ese desierto. Y recuerdo que Roxy me preguntó ese día qué es lo que, cómo me sentía de qué es lo que había cambiado en mí con respecto a la Virgen, de ese salir de ese desierto y ayudado por nuestra madre, ¿verdad? Yo le dije a ella, pues, hoy creo en mí, que soy valioso. Y me dijo... Eso te impresionó. Y es lo que ella quería. Yo quiero creer también, me decía, en mí. Esa fue la primera cita, Ajá. Ay, el primer mira. café. Sí, tuvo frutos. Entonces yo dije, hey, esto va... ¡Va viento en popa! Ajá, ya, o sea, yo me imaginaba que ya pronto se me iba a conceder el sueño, mi sueño, ¿verdad? Ajá. Mas no sabía que... Que el camino era largo todavía. Muy largo. Pero, ponele, ¿y cómo tomaste el paso? Bueno, yo me imagino, Roxy, que vos debes haber visto que para Maco no era tan sencillo tener citas con vos. Porque Maco venía de lejos, el El trasladarse, tráfico, un montón. la hora de tu trabajo y todo eso. O sea, realmente creo yo que es algo que vos también viste en Maco, que él sacrificaba para estar contigo. Lo que pasa es que, vaya, después de esa primera cita, como dice Marco, quizás él pensó que iba a ser más fácil, que yo me había abierto y démosle. Pero no fue así. O sea, les digo, o sea, realmente mi autoestima estaba tan mala que yo abrirme realmente a una persona no era fácil. Entonces, a pesar de que me seguía escribiendo y él como que insistía, volvamos a salir, yo siempre le decía que no. Siempre era una Siempre excusa. era como, estoy trabajando. Ah, o sea, después de la primera no hubo así tan rápido. Pasó mucho tiempo para que hubiéramos segunda cita. Ajá, ajá. Entonces, pues sí, ya, yo creo que él ya ahí empezó a sentir como, Quizás no no es aquí. tan fácil, no es tan fácil. Ah, no. No, porque yo creo que él desde el principio sabía. O sea, yo lo Era tenía yo. claro. O sea, Ah, es Roxy. o sea, ajá. No era como que te desilusionó, sino que dijiste, tengo que trabajar más. Tengo que ser creativo. Exacto. Tengo que ser creativo, claro. Estaba en mis oraciones siempre, ¿verdad? Claro. En mis ajá. oraciones. O sea, primero la oración. Ajá. Estaba en mi oración. Y conforme llegaba ese segundo café, comenzamos a chatear más de noche. Ujú. Porque Roxy, ella tiene su estudio, su negocio y casi, bueno, que trabajaba solo de noche. Sí, casi solo de noche, me desvelaba bastante. Entonces yo me quedaba a la par de ella, o sea, si ella llegaba a la 1 de la mañana Vos trabajando, también. yo ahí estaba Y chateando. tenía que levantarte a las A 3. las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana. Entonces, ahí fuimos conociéndonos. Conociéndonos más. Es quizás como el ambiente, aunque no estaban juntos, ¿verdad? Era como más propicio, siento yo, era más íntimo, más cercano, ¿verdad? Siempre
había una cita que darle. De repente vivía alguna situación y comenzó a tener la confianza de decirme, me siento así, y de decirle, no tengas miedo, no tengas miedo. Y empezaste a sentirte como acuerpada también. Sí, porque había mucho miedo en mi corazón por lo mismo. O sea, primero de confiar en alguien, porque como ya me había pasado, era como, y le cuento. No, mejor no le cuento, pero le cuento. No, pero sí le cuento. Entonces era como, a veces, o sea, le abría tanto mi corazón y él me daba citas, que yo sé que pues sí el Señor se las mandaba, porque a veces eran cosas tan específicas para como yo me sentía en ese momento. Es como me decía que a veces aún no me había dicho ella qué es lo que estaba pasando, y cuando comenzábamos así a mensajearnos, lo iniciaba con una cita que era lo que ella estaba pidiendo. Qué bello. Y eso es de Dios. Quiero preguntarte cómo entonces llegó el momento en que la Roxy ya dijera que sí. Ajá. O sea, que sí que fuera tu novia. Bueno, llegó el segundo café. Seguimos, teníamos nuestra canchita ahí, un lugar cerca de donde ella, y comenzó a tenerme más confianza. Comenzamos a salir y lo primero que hice fue pedirle que fuera mi amiga. Uh-huh. Y que me dijo que sí. Ajá. Eso en la segunda cita, No. Más adelante. Más adelante. Sí, Más adelante. Ajá. Y hubo un momento que yo sentía que daba un pasito Que ya casi. a enamorarla, pero inmediatamente daba 10 pasotes para atrás. Ajá. Entonces yo no hallaba qué hacer. Y había un detalle, o sea, yo les comenté al inicio que 15 años antes el Señor me había regalado una visión de verla. Sí. Pero lo que pasaba era que ya ese recuerdo en mi memoria se despintó. Ya no era claro. Ya no era claro. Habían unas cosas que nunca se me cuadraban. olvidaron. Ajá. O sea, sus ojos, su sonrisa, su pelo que lo vi. Y el ya no tenerla en mi mente me daba miedo. Ajá. Y la parte que miraba que no avanzaba también. Entonces, recuerdo que una noche en oración le dije al Señor, Señor, estoy seguro que es ella. Que me prestaste sus ojos para verla, para reconocerla, pero no sé qué hacer. Ya como maco ya no puedo. Ya intenté todo y no avanzó. Y le pedí ayuda a Dios. A mí me costaba pedir ayuda. Ajá. Y le dije a Dios, Señor, solo hay algo que no me cuadra. En la mujer que tú me mostraste hace 15 años, ella tiene el pelo corto. Y Roxy, en ese momento, su cabello precioso le llegaba a la cintura. Entonces le pedí al Señor que me confirmara. Al día siguiente, comencé mi día, y en el transcurso del día me mandó un mensaje Roxy. Y me dice, hola, ¿cómo estás? Fíjate que he pensado cortarme mi pelo. Y te mando una foto mía para que veas cómo Me veo. me veo. Y a que no te imaginas cuál foto era, ¿verdad? Ajá. Era ella de pelo corto. Ajá. Exactamente lo que Y había entonces visto. Dios te confirmó. Ella es. Entonces, no se hizo fácil, se puso más complicado, pero yo ya estaba tranquilo, mi esperanza había crecido y ahora lo estaba haciendo siempre, o sea, con ese propósito de ese sueño, pero ya pensando y sintiendo a Dios de mi lado y del lado de Roxy. Entonces, conforme íbamos avanzando, recuerdo que un día le dije que si salíamos un viernes. Ajá. Y yo ya tenía, hoy le voy a decir que Hoy es el día. hoy es el día. Y resulta que me pusieron una reunión en mi trabajo. Entonces, Y ya le había dicho que sí. ajá, entonces no pudimos. Entonces llegó el domingo. Y le dije, hoy vamos a salir, y la llegué a traer. Y mi intención era llevarla a la iglesia,
al Santísimo. Ajá. Y cuando íbamos, creo que no lo saben mis suegros. Para hacer primicia, Hola, suegros. un camión nos pegó. ¡No! Sí, tuvo un accidente. Pero no fue. Pero no fue, o sea... Pero hasta grave. ahora los suegros no lo sabían. Ajá. Ajá. Entonces, sino que el camión viró, estaba a la par de nosotros, hizo un viraje a la derecha y nosotros estábamos ahí. Entonces nos movió. Entonces en mis adentros dije, ¿qué hago? No, pero esto no va a detener. Entonces, ¿está bien? Le dije, sí. Ok, vamos. Y nos fuimos a la iglesia. Llegamos al Santísimo, empezamos a orar los dos. Y después le puse las manos sobre sus hombros a Roxy y le dije, Roxy, aquí delante del Señor, te quiero pedir que seas mi novia. Y recuerdo que ella no podía hablar. Y solo yo dije, quizás... Que no Pero puede haber porque me comenzó tiene a que mover decir. su cabecita. Comenzó a mover su cabecita y con ese consentimiento nos abrazamos los dos. O sea, ese fue tu sí. Ese fue el sí. Sí. ¿Y qué sentiste vos cuando Macuay te lo dijo? Realmente ya había, o sea, porque... Ya sentías que sí, eso iba a porque pasar. realmente, quizás un poco antes de eso, porque nos hicimos novios enero. en enero del año siguiente que empezamos a hablar. O sea, nosotros En el empezamos... 23, di. En el Ajá. 22 comenzamos a hablar. Entonces, realmente yo, bueno, como decía la cita de él me ayudó a sanar un montón de cosas. Entonces, como ya mi corazón se estaba sanando, yo sabía que no tenía por qué tener miedo de estar con él. Entonces, incluso me había invitado un día de semana que fuimos al Cerro Verde, fuimos a Cajutla, o sea, pasamos todo el día juntos y yo en mi mente dije, no es que él es, porque yo estoy tan feliz con él, he pasado todo el día con él, no estoy aburrida, al contrario, me encanta. Entonces, para mí, de ahí hasta que me lo pidió, fue como... Se hizo largo. Ahí era al revés, ¿y por qué no me pide que seamos novios? Entonces, cuando me lo dijo, para mí, de alguna forma era como un alivio y al mismo tiempo era como, qué lindo, o sea, porque, o sea... Uno ve así en las redes sociales y todo que, ay, ¿quieres ser mi novia? Así sí, todo el sí. gran arco Sí, de sí, flores. sí. Ajá. Y Todo era como... todo alrededor. Pero yo decía, que te lo digan en el Santísimo. Bueno, o sea, para Vale mí eso y fue... más. Ajá, era como... O sea, yo sabía... No que- había foto ahí ni nada. No, Sino el momento con el exacto. Señor. El Solo Señor enfrente de nosotros. estábamos los tres, Ajá. porque el Lo que Señor tenían estaba que ahí. estar. Ajá. Exacto. Y lo más lindo es que todo ese día nos regaló una paz el Señor, porque prácticamente casi no hablábamos, pero o sea, ese día nos casi no hablamos. abrazábamos y solo con eso, o sea, teníamos una Era paz. una felicidad. además. Entonces realmente sabíamos que ahí era, porque la paz que nos regaló el Señor, o sea, era indescriptible. Qué belleza. Mira, aquí ya vamos a ir en cámara rápida porque ni modo vea. Pero entonces ahora contame esa parte de cómo fue cuando ya le pediste que fuera tu esposa. Ah, ok. Pues como les dije, nuestro primer café fue hablarles De la a Virgen. Roxy de la Virgen María. Entonces me comencé a decirle, vieras qué bonito es allá. En Medjugorje. Ojalá algún día puedas ir. Y coincide que el grupo Emanuel, ¿te acuerdas? Estábamos celebrando 25 años. Entonces se organizó la peregrinación como grupo de la comunidad a Medjugorje. Entonces fuimos con Roxy. Ajá. Fuimos con Roxy y con los papás y con varios, íbamos Sí. más de 40, ¿verdad? Sí, éramos más de 40. Imagínate qué lindo. O sea, tu familia cercana y tu familia que el Señor te ha regalado. Amén. Entonces yo ya llevaba mi anillo, ¿verdad? Ahí, Por si sus acaso. Preparada. y yo decía, ¿a dónde, verdad? ¿A dónde le voy a decir? Entonces llegamos a Medjugorje y allá, bueno, cualquier lugar que hubiéramos escogido hubiera sido lindo. Sí, realmente. Lo que pasa es que, por lo mismo que te decía, y cuando le piden a las mujeres novia o esposa,
o sea, aquel ramo de flores aquí en la playa, aquellos paisajes. Entonces, quiera sí o no, es lo que espera la gente. Pero realmente con nuestro noviazgo no, para mí no es tan normal, ¿verdad? Sino que es súper especial. O sea, fuimos a un montón de países y a un montón de lugares preciosos, pero él sentía que no era ese lugar. Recuerdo que estábamos en Medjugorje. Había terminado una aparición de la Virgen, ¿te acuerdas? Con Marija. Y dije yo, aquí es el momento. Y recuerdo que andaba una cangurera y ya así y saco el anillo y de repente llega Roxy y me dice, mira, vámonos que tenemos que ir a otro lado. No, Se perdió el momento. Entonces aquí, y lo guardé, ¿verdad? Y yo, ¿dónde lo hago? Pues entonces, una noche antes de ir a creo que era adoración eucarística, ahí en Medjugorje, le dije a un amigo que de la comunidad que estaba allá, yo le digo al primo, mira primo, hoy le voy a decir a Roxy que sea mi esposa, necesito que ores por mí. Y él oró. Entonces llegamos, salimos de la adoración eucarística y estaban confesando, porque ahí le dicen el confesionario del mundo. O sea, es una cantidad de sacerdotes que hay todos los días confesando en todos los idiomas que se pueden imaginar. Entonces me fui a confesar y Roxy aprovechó y se fue a confesar. Cuando me estaba confesando después, le dije yo al padre, después de acá le voy a pedir a Roxy que sea mi esposa, a mi novia. Él me habló bien bonito y todo. Y cuando salí de confesarme sentí una paz, como te digo, como la que tuvimos la primera vez. Y recuerdo que Roxy salió y solo la vi y me agaché. Y Roxy creía que yo me había caído. No, yo así como, ¿qué te pasa? Pero cuando vio que yo saqué el anillo, entonces solo le abrí los ojos y le dije que sí se quería casar conmigo. Y me pasó lo mismo que cuando me pidió que fuéramos novios. No podía hablar. Yo creo que él esperando si quiere que sí. Es como, ¿y cómo le digo? Y solo sentía la cabeza. Luego, se puso de pie y nos abrazamos. Eso era algo bien lindo en nosotros, el abrazo. Desde la primera vez que nos abrazamos, que fue en un Pentecostés de la comunidad, a pocas semanas de nuestro primer café, así rápido estábamos los dos a la par y yo, Señor, yo quisiera darle un abrazo a Roxy. Este es el momento. Y decía Roxy, Señor, no éramos novios ni nada. No éramos novios. Y Roxy también pidiéndole lo mismo. Entonces el que llevaba la oración dijo, los invito, mis hermanos, que se pongan en pie y le den un abrazo al que está en la parte. Entonces nos dimos un abrazo, pero súper lindo. Y a partir de ese momento, cada vez que nos encontrábamos, en donde estuviéramos, nos dábamos ese abrazo, hasta el día de hoy. Y la gente, todos creían que éramos novios. Y no. Y no éramos, ¿no? Entonces nos dimos ese abrazo, súper especial, al cual después se unieron todos nuestros hermanos. Tu suegro. Y los hermanos. 4 nos abrazamos. Ay, fue qué bien lindo. bonito. Y los suegros fue sorpresa ahí. O sea, sabían que lo iban a hacer. Pero no sabían. No sabía. Entonces, yo pensé que lo más chistoso es eso, que, o sea, quizás yo lo esperaba, pero quizás la misma emoción del viaje y todo para mí fue una total sorpresa. Y según yo, mi papi sabía. Y no sabía. Me decía, Roxy, mira, Maco, tenés que hablar con mis papás. Sí, pídale perdón porque no le pidió la mano antes. No, espérate. Entonces yo le dije, cuando regresemos a El Salvador, voy a hacer eso. Regresamos y Roxy, ¿cómo me dijiste? Sí, voy a ir. Y me acuerdo que llegué donde Roxy, estaba sus papás, estaban en la sala. Y les dije yo, bueno, primero quiero pedirles disculpas porque ustedes no sabían. Pero quiero decirles algo, allá me comprometí con Roxy. Hoy vengo a comprometerme con ustedes. A decirles que voy a hacer todo lo que, hasta lo imposible, por hacer feliz a su
a su hija. Y aquí ante estos testigos lo volvió a decir. Y también a mantener los unidos. O sea, yo eso me gusta de la unidad que tienen como familia. Y de ahí fuimos a celebrar. Ay, mira qué lindo. Y bueno, y aquí está el fruto De la promesa. Vamos a ser papás con Roxy. Como dice ahí la promesa, Vuelve no a leer la tengas cita, miedo. vuelve a leer la cita. Se lo digo, está en Tobit 6, 18, y dice, no tengas miedo. Dios te la tiene destinada desde la eternidad. Tú la vas a sanar. Ella se irá contigo. Y pienso que tendrás hijos de ella y que lo vas a querer mucho. No te preocupes. Palabra de Dios. Te alabamos. Te Mis alabamos. hermanos, ahora ya estoy con mi esposa, nos casamos. Ella sanó muchas cosas, yo también sané muchas cosas. Y ahora les digo, vamos a ser papás. Estamos Roxy está en la semana 32, a 8 semanas de conocer ya en nuestros brazos a nuestro hijo, que es parte de esa promesa. Gloria a Dios. Solo te digo algo, desde que nos casamos, a Roxy muy seguido, cuando nos levantamos, la veo y le digo, Roxy, tú eres la promesa que Dios me dio, hecha realidad en mi vida. Ella es mi promesa. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué testimonio más hermoso. De verdad, gloria a Dios por ustedes y por lo que Dios ha hecho. Dios cumple tus sueños, ¿verdad? Así que ahora te pido, Maco, pues que hagamos una oración por nuestros hermanos. Quisiéramos hablar tantas cosas más, siempre queremos hablar más, pero ahora, Otro día será. ahora te pido que oremos por Ok. nuestros hermanos. Vamos a comenzar. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Mi Señor, aquí estamos como familia, con mi esposa y mi hijo en su vientre, dando testimonio de las grandezas que tú has hecho en nosotros, de cómo tú, que nos conoces perfectamente, sabías todos esos anhelos, esos sueños que estaban ahí en nuestro corazón, a los cuales tú les diste vida, Señor. Y hoy, hecho fruto, hecho realidad, estamos acá unidos, dándote las gracias por ser tan especial con nosotros. Sabemos, Señor, que lo que nos ha pasado, propósitos tiene, y muchos, y dentro de ellos es testificar tus grandezas. Y hoy, Señor, unido con Roxy, te pedimos por todos esos corazones de todas estas personas que están escuchando nuestras palabras, que quizás ya tenían muchas promesas hechas, pero que se estaban tardando mucho y que no llegaban, y que su esperanza ya estaba apagada. Te pido, Dios, en este momento, que los toques con tu Santo Espíritu y que llegues ahí a encender de nuevo esa vela, tu luz, tu esperanza en ellos, y a decirles a todos que no tengan miedo, que esa promesa, aunque parezca que va a tardar, se va a cumplir. Te doy gracias, Padre, por permitirnos ser con Roxy tus micrófonos por el medio del cual tú has hablado. Te damos gracias también, Mamita María, por ser tan especial con nosotros. Te pido, Señor, antes de cerrar este programa, por todos esos testimonios que se van a levantar, que van a contar todas las maravillas y cómo tú has hecho posibles esos imposibles. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias, Roxy y Maco, por venir aquí a abrir sus corazones y hablar de las grandezas del Señor. Y los esperamos nuevamente próximo miércoles, 4 de la tarde, en la Casa del Alfarero, a través de radioelsalvadordelmundo.com. Gracias. Hemos presentado La Casa del Alfarero en radioelsalvadordelmundo.com.